Dios los bendiga a todos. Vamos a repetir nuestra lección del día de hoy. ¿Cuál es el tema? José gobernador en Egipto. Y nuestro texto. Y toda la tierra, porque por toda la tierra. Génesis 41, 57. Amén, hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de esta mañana. Hermanos, yo estaba analizando cómo verdaderamente Dios, cuando nos quiere usar en algo, para Él no hay límites, hermanos. No sé, ¿verdad? Que aquí nosotros, los del mundo, ellos tenían que prepararse para poder obtener una carrera, ¿verdad? Tienen que estudiar la universidad y todo, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor nos conoce ya desde el vientre de nuestra madre y Él sabe para qué nos va a ser útil. Y eso es lo hermoso, lo maravilloso, porque los grandes siervos del Señor, ellos eran personas comunes como nosotros, eran algunos pastores de oveja, de ganado y todo, pero Dios vio algo en ellos y los levantó, y cuando Dios nos levanta en algo, pues no hay nadie que nos pare, hermanos. Así de que a seguir buscando de Dios con todo nuestro corazón y serle fiel al Señor, porque si algo estamos aprendiendo del estudio de José, es de que él le fue fiel al Señor y fue un hombre íntegro. Vamos a iniciar nuestra clase. Dice el versículo 47 de Génesis capítulo 41, e hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones, porque ya, yo creo que ya todos sabemos, ¿no? ¿Verdad? El sueño de 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Antes quiero que busquemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hermanos. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10? Cada uno, según el don que ha recibido, administrarlo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Amén. Gracias, hermana Katy. Así es, hermanos. Miren nada más cómo los verdaderos siervos de Dios hacen la voluntad de Dios. Caminan conforme la palabra de Dios. Y si algo hizo José, es que él obedeció a Dios, caminó con Dios. Él sabía que venía esos 7 años de abundancia y era una gran responsabilidad que él tenía para con el pueblo de Egipto. Si vemos ya José ya había pues tenido ese cargo quizás, pero no era como la magnitud de esta responsabilidad tan grande de tener todo un pueblo, de poder abastecer con el alimento, porque si algo tenemos que hacer es obedecer, porque imagínense, hermanos, si José no hubiera obedecido al Señor, ¿qué hubiera acontecido? ¿Qué hubiera pasado, verdad? Pues muchas muertes. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Obedecer a la palabra de Dios. Entonces, él fue un hombre que siempre trabajó para los demás. Fue un hombre que verdaderamente se dejó llevar por la mano de Dios, porque sabía que era una responsabilidad grande y lo tenía que hacer con la sabiduría de lo que Dios le había dado. Miren, hermanos, cómo verdaderamente él, sin tener ese estudio, solamente con la ayuda y el poder de Dios, pudo hacer todas las cosas a la perfección, porque ¿qué hizo primero? Quizás le empezó a pedir a Dios que Él fuera el que lo guiara y lo dirigiera para que todo le saliera bien, ¿verdad? Pero algo muy importante también, que él tuvo que recorrer todas las ciudades de Egipto, dice. Pues yo cuando estaba leyendo la lección, se me vino a mi mente, pues yo no tengo mucha experiencia en el campo, pero lo poquito que pude conocer con mi padre, porque sí, nosotros nacimos en una colonia, pero yo me vine muy chico, pues
cada ciudad se compone de muchas colonias allá le llaman municipios, y haz de cuenta que cada colonia produce diferente producto, no es lo mismo, o sea, en una colonia pues, se produce mucho maíz, en otra pues mucho café, en otra papas. Entonces ahí yo como que empecé a entender más lo que José realizó en ese recorrido, porque imagínense, pues él tenía que llegar y ver en dónde poder almacenar todo el producto y almacenar lo más que se tenía que guardar, porque eso pues iba a ser el alimento que tenía que dar en esos 7 años que venían de hambre. Entonces él recorrió toda la ciudad y con un plan, con un propósito de poder conocer qué realmente cosechaban en esas ciudades. Y aparte dice la palabra de Dios que él lo hizo con ese fin de que la gente no tuviera viajes muy largos para poder ir a comprar el alimento. Entonces imagínense todo verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, porque solamente Dios nos puede dar ese entendimiento, esa sabiduría para poder verdaderamente agradarle primeramente a Dios y quedar bien con ese pueblo, para que ese pueblo no sufriera de hambre en los momentos difíciles, y con la intención de que no viajaran lejos para ir por su alimento. Entonces eso, el recorrido que hizo él, simplemente para conocer qué es lo que se producía, qué es lo que se cosechaba en las ciudades. Entonces todo verdaderamente haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Y dice aquí la palabra de nuestro Señor que el trigo se cosecharon y guardaron muchísimo, que no hubo números para poder contarlo, dice. Entonces me imagino que el trigo era la producción más grande que había en Egipto, porque aquí lo dice la palabra de Dios, dice, y copió José trigo, dice, como arena de la mar, mucho en extremo, dice, hasta no poderse contar, porque no había números. Entonces, hermanos, él trató de verdaderamente todas las cosechas de esos 7 años, de poder almacenar lo más que se pudiera, ¿verdad? Porque era muy importante para el pueblo que no sufriera. También quiero que veamos en Génesis 41-46, porque ahí nos habla la palabra de Dios que José recorrió todo Egipto. Si alguien lo quiere leer, hermanos, Génesis 41, 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado. 41, 46. Sí, está bien. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Amén, hermano. Sí, el recorrido fue eso, para poder ver cómo poder almacenar las cosechas, ¿verdad?, que se producían en las ciudades. Y dice, José llevó un plan sabio y práctico para guardar la 5ª parte del trigo de la tierra de Egipto. En cada ciudad se almacenó el grano, para que en los tiempos de carestía la gente no tenía que viajar a largas distancias para abastecerse del alimento. Entonces ese fue el plan de José que empleó para poder abastecer a toda la gente y tratar de evitar que la gente viajara muy lejos, hermanos. Entonces él estaba haciendo lo que la palabra de Dios dice, hermanos, para que todo pues le saliera conforme a la voluntad de Dios. Así de que, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir la palabra del Señor, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, tenemos que obedecer a la palabra de Dios para poder hacer las cosas bien, hermanos. Y algo hizo José fue que verdaderamente le fue fiel al Señor y obedeció al Señor, hermanos. Entonces pudo él almacenar muchísimo alimento en todas las ciudades de Egipto, porque él sabía lo que venía, él estaba consciente que lo que estaba haciendo era para poder mantener al pueblo de Egipto en los tiempos de carestía. Y vemos, hermanos, que en los tiempos de abundancia, el
Señor a José. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que aún en las situaciones a veces difíciles que pasamos, que vivimos, las pruebas, luchas y todo, pero Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros, Él está de nuestro lado, porque después de todo lo que había vivido José, había pasado, empieza a ver los frutos, la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que en Romanos, que todos los que aman a Dios, las cosas que vienen a nuestras vidas es para bien, hermanos. Entonces tenemos que nosotros estar conscientes que después de las luchas, las pruebas, viene la paz, viene la bendición, hermanos, porque aquí vamos a ver cómo José empezaba a disfrutar de las maravillas del Señor. Dice el versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales les parió Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Miren, hermanos, Dios le bendice con 2 hijos a José. Y aquí también vamos a ir entendiendo y aprendiendo, hermanos, que nosotros como hijos del Señor siempre tenemos que estar agradecidos por todo lo que venga a nuestras vidas, porque así dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo, dice, no nada más cuando nos llegan las bendiciones, no nada más cuando hay paz en nosotros, en la familia, sino en todo tiempo. Dar gracias en todo. Pero como comentaba un hermano, dice, ¿cómo voy a dar gracias a Dios si me corrieron de mi trabajo y esa es la única fuente que tengo para mantener a mi familia? Pero los verdaderos hijos de Dios que hemos creído en Dios y confiamos en Él, que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, pues tenemos que dar gracias a Dios, porque muchas veces el Señor tiene un plan para nosotros. Quizás Él nos quiere acomodar en un lugar mejor, quizás Él quiere bendecirnos con un trabajo con mejor remuneración. Entonces, pues por eso nosotros como conocedores de Dios siempre tenemos que estar agradecidos, hermanos. Dice acá la palabra de nuestro Señor que José, como hijo de Dios, pues estaba agradecido, ¿verdad? A pesar de todo lo que había venido a su vida, llega una bendición grande que el Señor le da 2 hijos. El primero le pone como nombre Manasés. Este nombre significa olvido, dice. Y José dijo, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, aflicción de la casa de mi padre, el recuerdo, dice, del maltrato de mis hermanos, de sus hermanos. Miren, hermanos, cómo verdaderamente el único que puede hacer olvidar las situaciones difíciles que pasamos, las luchas, las pruebas y todo lo malo que nos llegan a hacer muchas veces por ser servidores de Dios, es Dios, nada más el que puede hacer que nos olvidemos de las cosas, hermanos. Imagínense nada más todo lo que pasó José, lo alejaron de su familia, y no fueron personas cualquiera, sino fueron sus mismos hermanos. Entonces, pero él verdaderamente, como agradecimiento a Dios, él no estaba resentido, él no tenía ya nada en contra de sus hermanos, pero porque Dios lo había limpiado ese corazón, hermanos. Entonces, nosotros como hijos de Dios también tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos quite todo tipo de cosas malas que aún hay en nuestro corazón, que hacen que nos aleje más de Dios. Porque si tenemos cosas todavía desagradables ante los ojos de Dios en nuestro corazón, hermanos, pues no le vamos a agradar, es lo que vamos a hacerle a Él, lo que le vamos a entregar a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle a Dios que nos quite ese corazón de piedra y que nos ponga ese corazón de carne para poder verdaderamente amar, ¿verdad? Con ese amor que Dios nos ha enseñado. Porque el amor de Dios no tiene distinción de persona, no tiene... no, para Él no hay raza, tipos de sangre, sino que es un amor estándar que para todos es igualito, hermanos. Entonces aquí vemos las maravillas, cómo Dios verdaderamente estaba trabajando con José, y José agradecido porque verdaderamente Dios estaba con él, y por eso le puso el nombre al primer hijo, Manasés, porque dice que se le hizo olvidar todo, la aflicción, la tristeza, que lo hayan separado de sus hermanos, todo se le olvidó, y eso es como gratitud hacia Dios, hermanos. Entonces,
verdaderamente nos deja gran enseñanza la vida de José, hermanos. El nombre del segundo hijo le puso Efraín, que quiere decir fructífero, dice. José añadió porque Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción, dice. Imagínense, hermanos, en la tierra donde él había pasado situaciones difíciles, ahora ve las maravillas de Dios, cómo Dios lo hace fértil en la tierra de aflicción, pero él está agradecido con el Señor porque sabe que todo lo que le llegó a su vida fue para bien, y fue algo hermoso, algo maravilloso, porque verdaderamente después de las luchas ve él la mano de Dios, las maravillas de Dios. Así de que, hermanos, nosotros, pues si pasamos situaciones difíciles, tenemos que darle gracias a Dios, y que eso no nos aleje de Dios, sino al contrario, que nos acerque más, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque vale la pena entregarnos completamente al Señor, y no importa lo que pasemos, lo que vivimos, porque si nosotros vemos la palabra de Dios, esos grandes siervos que verdaderamente fue usado por el Señor, pasaron situaciones muy difíciles que hoy en día vemos algunos, que no todos, ¿verdad? Pues se quejan porque quizás ven algún gesto de algún hermano, alguna hermana, y dicen, pues es que a mí no me quieren. Pero, hermanos, a comparación de lo que sufrieron los grandes siervos, híjole, no es ni un poquito de lo que ellos sufrieron. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar por todos, y que verdaderamente sea el Espíritu Santo que more en nosotros, como José, ¿verdad? Que en las clases que vienen adelante vamos a ver las maravillas, cómo verdaderamente fue el reencuentro con sus hermanos. Y quizás a veces pensamos, o nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien nos hace algo, pues queremos vengarnos, y la palabra de Dios lo dice claro, que la venganza lo tiene papá Dios, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ir entendiendo de la palabra de Dios, y vamos a ver cómo fue la reacción de José, ¿verdad?, al ver sus hermanos. Entonces es lo que quiere Dios, que nosotros verdaderamente vivamos la palabra, y que el amor de Dios se vea en cada uno de nosotros, hermanos. Después de todo esto que estaba viviendo José, que después de todo lo que había sufrido, había pasado, pues empieza a ver los frutos en el país donde lo llevaron, ¿verdad? Porque él no lo deseó llegar a ese país, él nunca lo planeó, fue plan de Dios. Y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que nosotros pedirle al Señor en qué le vamos a ser útil, en qué le podemos ser útil, y todo lo tenemos que poner en las manos, porque Dios, Él conoce el tiempo, Él sabe cuándo nos va a poner. No nos desesperemos, hermanos, porque el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Muchas veces quisiéramos a veces ya que pues podamos estar sirviéndole a Dios, y muchas veces no llega el momento, pero Dios ya sabe cuándo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, creerle a Dios, y verdaderamente serle fiel a Dios, para que Dios nos ponga ese día, ese lugar donde podamos servirle, hermanos. Porque nosotros no podemos decir, es que yo ya quisiera, o yo quisiera ser como el hermano tal, como la hermana. No, hermano, nosotros tenemos que poner la mira en nuestro Dios, porque así lo dijo claro Pablo, que dice, yo persigo al blanco perfecto, dice. Entonces nosotros, hermanos, es lo que tenemos que hacer, seguir al Señor, y Él sabrá en qué momento nos va a usar, hermanos. Así de que sigamos adelante y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Después de todo esto, hermanos, termina los 7 años de abundancia de las cosechas, pero ya José ya estaba todo preparado, todo en orden para recibir esos 7 años de sequía, hermanos, de carestía, que la tierra ya no iba a producir nada, hermanos. Y aquí tenemos que también entender que la palabra de Dios se cumple, y por eso tenemos que prepararnos, tenemos que estar velando para el día que venga el Señor Jesucristo, podamos entregar cuentas, porque aquí vemos, hermanos, como verdaderamente los que creyeron, algunos quizás guardaron también mucho alimento, y los que no creyeron, pues no guardaron. Entonces la situación fue difícil, más triste para ese tipo de personas, porque vienen los 7 años de sequía, y verdaderamente sufrieron, hermanos. Entonces nos deja esta enseñanza, que nosotros tenemos que estar preparados. Dice en Génesis 47, del 13 al 26, hermanos, ahí nos habla, pero vamos a verlo más adelantito.
únicamente quiero decirles que cómo empieza la carestía y se empieza, pues ahora sí que los que vivían ahí empezaron a notar que la tierra ya no producía nada, ya no estaba produciendo como los 7 años anteriores, que hubo mucha abundancia de la producción de alimento, pero esos 7 años, como el mensaje que había llegado a Faraón se estaba cumpliendo, hermanos. Entonces, gracias a ese hombre que fue usado por Dios y que fue puesto por Dios, pues él ya tenía las bodegas pues llenas de alimentos en todas las ciudades, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan los 7 años de carestía y la gente, pues los que tenían dinero, dice que empezaron a comprar el alimento, ¿verdad? Muchos le llegaron a Faraón preguntándoles y diciéndoles que querían el alimento. Él les dijo, no, dice, vayan con José, él sabe qué va a hacer con ustedes. Pero hermanos, aquí vemos cuando nosotros verdaderamente pues tenemos que ser inteligentes para poder guardar cuando hay tiempos de abundancia, hermanos. Tenemos que ser pidiéndole a Dios más que nada primeramente la dirección para poder abastecernos, hermanos, de lo que Dios nos bendice. Porque como les decía hace un ratito, muchos quizás ni siquiera pensaron que iba a llegar esos tiempos de carestía, pero no guardaron. Entonces, ¿qué hicieron cuando empezó esos 7 años? Pues comprar, ¿verdad?, el alimento para poder seguir viviendo y mantenerse con vida. Quizás muchos pensaron que con el dinero les alcanzaría para poder alimentarse, pero hermanos, fueron 7 años, no fueron fáciles. Se les terminó el dinero. Fueron entonces con José y dijeron, ya no tenemos dinero, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos abastecernos del alimento? Porque no queremos morir. Entonces muchos tenían su ganado, la palabra de Dios así lo dice, asnos, quizás borreguitos, pues me imagino que de todo algunos tenían y quizás otros no, pero le dijeron a José, ¿sabes qué? Pues te vamos a vender pues el ganado y a cambio damos el alimento porque pues queremos seguir viviendo. Entonces José tuvo que recibir el ganado, el caballo, el borreguito, el asno, para poder darles alimento y así poder seguir viviendo. Se les terminó el ganado, hermanos, y seguía la carestía. Pues ellos, como todos, pues querían seguir viviendo. Entonces dice que llegaron con Faraón a José y le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no tenemos ganado, o sea, hemos quedado sin nada. Lo único que nos queda son las tierras. Dice, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues no queremos morir. Dice, tenemos las tierras, dice, y también, dice, pues ahora sí, porque queremos seguir viviendo, pues nos vamos a vender también nosotros. Dice, nos vamos a ir con Faraón. Imagínense, hermanos, hasta dónde, verdad, por nuestra vida podemos deshacernos de todo, porque queremos seguir viviendo. Entonces José, pues les recibió las tierras y todos los que tenían sus tierras, pues pasó a ser de Faraón a cambio de poder seguirse alimentando. Entonces, hermanos, definitivamente hay momentos difíciles, hay momentos tristes, pero aún así, gracias a Dios que puso al hombre perfecto enfrente y sí, pues pudieron abastecerse, pero muchos se quedaron sin nada. Dice la palabra de Dios que los únicos que no vendieron sus tierras fueron los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían ese privilegio de que Faraón los mantenía. Entonces por eso ellos no vendieron sus tierras, fueron los únicos. Pero de ahí todos, hermanos, todos se quedaron sin tierra y pasaron a ser el dueño único de todo eso, de las tierras y hasta de las personas mismas, fue Faraón, hermanos, porque se vendieron para poder así alimentarse del alimento, porque si no, hermanos, morían y pues ellos, en tal de seguir viviendo, pues se deshicieron de todo lo que estaba en sus manos. Vamos a ver el versículo 47 del 13 al 26, hermanos, para que
veamos cómo todo aconteció, porque está escrito aquí en la palabra de Dios, hermanos. Todo fue sucediendo y lo que el pueblo de Egipto hizo, ¿verdad?, para poder seguir con vida. Es el capítulo 47 del 13 al 26. Dice el 13, yo leo y ustedes con su vista, hermanos. Dice, y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José. Sí, si quiere leerlo, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a estar siguiéndolo con la vista, nada más hasta el versículo 26, hermano. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por los caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración de Faraón, su ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, hijos, he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Amén, hermano. Sí, todo lo que aconteció está escrito en la palabra de Dios, como ellos fueron dando todo lo que tenían, todas sus pertenencias, pero, ¿verdad? José muy inteligente, primero, pues, pidió el dinero que tenían a cambio del alimento, y ese dinero iba, ¿verdad?, para las finanzas de Faraón, porque sabía que pues a ellos le iba a servir el dinero, ¿verdad? Entonces vemos aquí como los únicos que no vendieron sus tierras fueron los sacerdotes, ¿verdad? Porque como les comentaba, que ellos, pues, Faraón los alimentaba. Entonces fueron los únicos que no pudieron, que no vendieron sus tierras. Y dice aquí el 26, entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Y dice la palabra de nuestro Señor que José estableció esa ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente, que la quinta parte de la cosecha le pertenece a Faraón. Únicamente los sacerdotes no, hermanos, como lo hemos comentado. Entonces, verdaderamente, hermanos, ellos en tal de seguir viviendo, pues se quedaron sin nada y pasaron a ser propiedad de Faraón. Todo lo que era de ellos pasó a ser de Faraón, hermanos, y verdaderamente cómo tenemos que nosotros deshacernos de todo para poder seguir con vida, hermanos. Y no solamente Egipto, aquí la palabra de Dios nos dice que hasta los países vecinos también sufrieron, porque ellos tampoco nunca se enteraron ni sabían nada que venían esos 7 años de carestía, y esos países fue Siria, Arabia y Arabia fueron los países vecinos que también sufrieron de hambre, pero
verdaderamente todo lo que hizo José con la ayuda de Dios, hasta alcanzó también para alimentarnos, y así es el amor de Dios, hermanos. Dios no nos deja, siempre Él nos ama, y aún que quizás era nada más para el pueblo de Egipto, pero también los países vecinos sufrieron, pero también fueron abastecidos de alimento, hermanos. Y para terminar, hermanos, vamos a ver la conclusión. ¿Qué dice la conclusión de nuestra lección, hermanos? Que José fue fiel a Dios y su fidelidad lo llevó a ser instrumento poderoso en las manos de Dios. Seamos fieles y Él usará nuestras vidas. Amén, hermanos. Algo muy importante que nosotros tenemos que ser como José, serle fiel al Señor, y que verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón, y que estemos preparados, hermanos, porque vemos los que no se prepararon. Dice la palabra de Dios que quizás en el pueblo de Egipto hubo un poquito de desobediencia, que no quisieron obedecer a la palabra de Dios, porque algunos sí guardaron alimentos y muchos dijeron, pues no lo guardo, pero las consecuencias fueron graves, hermanos. Entonces esto que no nos suceda, para poder nosotros abastecernos del alimento espiritual, que busquemos a Dios, que le seamos fiel a Dios, porque nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque la venida del Señor se acerca, y entonces tenemos que velar y tenemos que abastecernos de ese alimento espiritual, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Realizar el repaso de esta lección con la ayuda de Dios. Y bueno, la primera pregunta quisiera que la respondiera algún adulto de los que están aquí. Dice, ¿qué hizo José en el tiempo de abundancia? ¿Alguno de los hermanos adultos que quisiera responder? Que guardó mucho en abundancia, lo más que pudo en ese tiempo. Sí. Por ejemplo, el versículo 48, a mí me llamó mucho la atención lo que dice en el versículo 48. Si ustedes tienen ahí su pasaje impreso o la Biblia, y dice, y juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en